y niñas, sean bienvenidos a una clase más conmigo, el profesor Gerson Hernández. El día de hoy veremos un tema muy interesante, así que espero y pongan de su atención porque comenzamos. El tema que veremos hoy son las características de los animales y las plantas. Como pueden ver, este es el título de la clase del día de hoy. Entonces, para hablar de las plantas y los animales, tenemos que separarlos en dos grupos para definir cuáles son las características de cada uno. En este caso hablaremos de lo que es el reino animal y el reino vegetal. Primero vamos a hablar del reino vegetal, o también llamado reino plantae, que aborda todo lo que son las plantas. Y en este caso aquí tengo un pequeño sobrecito donde nos van a ir diciendo algunas de las características que poseen las plantas. En este caso la primera dice: viven pegadas al suelo. Las plantas siempre crecen en el suelo, entonces quiere decir que aquí van a vivir todo el tiempo de su vida. Otro dato de las plantas dice: son pluricelulares, quiere decir que tienen muchas células, y las plantas se componen solo de células eucariotas, que son las que tienen un núcleo. Continuando dicen: producen su propio alimento. Las plantas no tienen necesidad de alimentarse de alguna otra planta más, sino que ellas mismas producen su propio alimento a través de un proceso que se llama fotosíntesis. El siguiente dato dice: no tienen sistema nervioso, por lo que quiere decir que las plantas no tienen órganos como nosotros los humanos, sino que ellas son una estructura única. Y por último tenemos que tienen tallo. Las plantas tienen tallo, como pueden ver, por ejemplo aquí este es el tallo de este girasol o del árbol. El tronco viene haciendo el tallo. Entonces las plantas poseen estas características que acabo de mencionar. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es el reino animal, que como su nombre lo dice, está conformado de animales. Y para ello tengo este otro sobre que nos irá diciendo lo que son las características de los animales. Estas son las características que veremos ahorita. Entonces la primera dice: su cuerpo está formado por tejidos. Quiere decir que los animales tienen tejidos, así como nosotros los humanos, que conforman todo lo que es su cuerpo, a diferencia de las plantas, que ellos no poseen estos tejidos. También el siguiente dato dice: se alimentan de otros organismos. Como bien hablamos, las plantas producen su propio alimento, pero en este caso los animales no pueden hacer eso. Entonces para ellos los animales se tienen que alimentar de otros animales. Pero también hay animales que se pueden alimentar de lo que son algunas plantas y no precisamente solo se alimentan de animales. Continuando, el tercer dato dice: poseen sentidos. Los animales, al igual que nosotros los humanos, poseen sentidos. Puede ser que algunos no posean todos los mismos sentidos o no utilicen todos, pero sin embargo ellos pueden tener los mismos sentidos que nosotros los humanos. Continuando dice: son pluricelulares. Estos animales no están compuestos de una célula, sino que están compuestas de muchas células, y al igual que las plantas solo se componen de células eucariotas. Continuando, el siguiente dato y el último dice: pueden desplazarse de un lugar a otro. Los animales pueden ir andando de un lugar a otro de diferentes formas. En este caso pueden ir caminando, algunos volando o incluso nadando. A diferencia que las plantas no se pueden mover. Bueno, luego de que ya hemos visto las diferentes características que poseen tanto las plantas como los animales, ahora veremos un poco sobre lo que son las características que los animales poseen y las plantas en común. En este caso tengo otro sobre y aquí están algunas de las características en común que comparten los animales y las plantas. El primero dice así: ambos tienen células eucariotas. Quiere decir que, como ya hemos mencionado, tanto animales como plantas se componen de células eucariotas nada más. También dicen que son seres vivos. Las plantas y los animales son seres vivos. En este caso, este es otro dato que poseen ellos en común. La siguiente característica dice: necesitan agua, luz, nutrientes para sobrevivir. Una planta y un animal no pueden sobrevivir solo tomando agua o solo adquiriendo algunos nutrientes de otros animales, sino que en este caso necesitan de muchos aspectos, como lo que es la luz del sol. Las plantas necesitan la tierra, los animales necesitan el agua y muchos otros aspectos que ellos comparten en común para sobrevivir. El siguiente dato dice: se pueden reproducir, lo que quiere decir que tanto las plantas como animales gozan de lo que es una reproducción, y hay diferentes tipos de reproducción de entre los animales y también las plantas. Y la última característica que ellos poseen en común es que no pueden hablar. Los animales y las
y las plantas no pueden hablar, a diferencia de que hay alguno que otro animal como son algunos loros que pueden hablar, pero más sin embargo no se pueden comunicar con lo que son los humanos. Muy bien, y ahora antes de finalizar la clase tengo una pequeña actividad para ver si ustedes pudieron poner atención. Hoy vamos a hacer lo que es falso y verdadero. Esto es algo muy sencillo de hacer, ya saben que en casita pueden tomar una hoja y deben copiar este cuadrito que les estoy mostrando para colocar las respuestas de las frases que le iré diciendo y ustedes deberán ver si son verdaderas o si son falsas. Para ello tengo este sobrecito con unos datos que irán apuntando. En este caso yo les ayudaré con el primer dato. Este será el ejemplo número 0, ya que no va a contar de los que ustedes tienen que ir enumerando, que va a ser de 1 en adelante. En este caso el primero dice: las plantas son seres que no se pueden mover. En este caso yo voy a hacer que es el ejemplo número 0. Dice que las plantas son seres que no se pueden mover. En este caso la respuesta es falsa. Entonces pondremos una F de falso. Si en este caso la respuesta fuera verdadera, entonces colocamos una V de verdadero. En este caso la respuesta es falsa porque las plantas sí se pueden mover. En este caso se pueden mover ya sean por los diferentes vientos que haya, o también si una planta se está marchitando porque no tiene agua, entonces el movimiento que será hacia abajo el movimiento. En este caso las plantas sí poseen un movimiento, tal vez no sea un movimiento como los de los animales, pero sí poseen pocos movimientos. Para que puedan copiar con mayor facilidad lo que son los datos, yo les dejaré una imagen con estos datos para que ustedes puedan ir respondiéndola en casa. Ya saben que deben responder con una V o con una F si es verdadero o falso, y también pueden enumerarlas como en este caso acabo de hacer yo aquí. Muy bien, y ahora hemos finalizado con lo que es la clase, así que espero ya hayan podido aprender algo nuevo el día de hoy, y ya saben que nos veremos en la siguiente clase conmigo, el profesor Gerson Hernández, así que nos vemos hasta la próxima. Adiós.